Este prototipo o recurso didáctico de un motor y un generador puede ser utilizado para la asignatura de física, específicamente la unidad electricidad y magnetismo en el sexto grado del segundo ciclo del nivel secundario. Así que, desde ahora, yo soy el profesor y ustedes mis estudiantes. Bueno, para la creación y puesta en funcionamiento de este prototipo de un motor y un generador eléctrico, necesitaremos una base de madera, dos soportes de madera con sus respectivos rodamientos, una unión de un tubo de 4 pulgadas, 4 imanes extraídos de un taladro dañado, descanse en paz, un destornillador, uno más grande, para utilizarlo como eje principal, alambre de bobina, un perno, otros alambres más gruesos, silicona caliente, cinta aislante y un soldador, punta de lápiz con su respectivo estaño. Una batería de 9 voltios, una batería más potente de 20 voltios, un multímetro, un pequeño motor extraído de un pequeño carrito de juguete y sus llantas. Nuestro embobinado fue hecho con el perno y el alambre de bobina con unas 50 vueltas de cada lado. Los imanes extraídos del taladro están pegados de ambos lados de nuestro tubo. El destornillador fue utilizado, como ya hemos dicho, de eje principal. Nuestro conmutador fue hecho de 2 pequeñas láminas de cobre. Los 2 cables gruesos fueron utilizados como escobillas para introducir y extraer la corriente eléctrica. Nuestro motor, las llantas de nuestro carro de juguete, que nos servirán para hacer nuestro sistema de poleas, pequeñas tablitas de madera que nos servirán para pegar y acomodar nuestros materiales en la base de madera. Y eso es todo. Para la primera función de nuestro prototipo de un motor y un generador eléctrico, analizaremos el siguiente efecto. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente eléctrica en un circuito por medio del cambio en un campo magnético. Como vimos en el trabajo investigativo donde se encuentra el sustento teórico de este recurso didáctico, Faraday dedujo este efecto a través de sus experimentos, que la variación en el tiempo de un campo magnético a través del área limitada por una espira conductora induce una corriente eléctrica en la misma. Según la ley de Lenz, el agente que causa esta variación en el flujo magnético experimenta siempre una resistencia y por lo tanto debe realizar un trabajo. Según el principio de conservación de la energía, se concluye que ese trabajo efectuado sobre el sistema debe ser exactamente igual a la energía producida por la bobina, puesto que estas son las únicas transferencias de energía que ocurren en el sistema. Si el agente se mueve mucho más rápidamente, efectúa un trabajo a una mayor velocidad y por tanto la velocidad de producción de energía interna por la bobina aumenta en consonancia. Pero ¿qué sucede? En este prototipo no estamos acercando un imán hacia una espira, tampoco estamos acercando la espira hacia el imán, pero tampoco estamos atravesando el imán o la fuente de campo magnético a través del área encerrada por la espira. Solamente estamos haciendo rotar una bobina dentro del área de un campo magnético, pero el campo magnético creado por estos imanes es constante, o sea, siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo se produce la variación en el flujo magnético? O más importante aún, ¿cómo se genera la corriente eléctrica? Como se vio en nuestra investigación, para un generador eléctrico, el flujo magnético es igual a el campo magnético multiplicado por el área por el coseno del ángulo formado por la trayectoria de las líneas de campo magnético emitidas por los imanes y la normal al plano de la espira. O sea, es como si esta parte de aquí la estuviéramos en esta forma.
¿verdad? Entonces, el flujo de campo magnético es igual al campo magnético multiplicado por el área por el coseno del ángulo formado por las líneas de campo producidas por los imanes y la normal al plano de la espira. Debido a que nosotros estamos girando la espira, el plano de la espira con respecto a las líneas de campo cambia, por tanto su ángulo cambia. En la fórmula del flujo magnético, el campo magnético es constante, el área es constante, pero el coseno del ángulo debido a esta rotación va a cambiar, por tanto el flujo magnético va a variar en el tiempo. De aquí se dedujo que lo importante era el movimiento relativo entre la bobina y el imán. Por tanto, no existía ninguna diferencia entre si hacíamos rotar el imán con respecto a la bobina o si hacíamos rotar la bobina con respecto al imán. Como sabemos, aquí nuestra bobina gira con una frecuencia angular omega en un tiempo t. Si decimos que el producto de estas dos cantidades es igual al ángulo, entonces sustituimos esto en la ecuación original y nos vamos a la ley de inducción de Faraday, que dice que para un generador eléctrico con una determinada cantidad de vueltas, la Fe inducida o la corriente inducida es igual a menos el número de vueltas de la bobina por la variación del flujo magnético en el tiempo. Si sustituimos la ecuación obtenida anteriormente en esta ecuación de la ley de inducción de Faraday y obtenemos su derivada, entonces nos queda que la Fe inducida o la corriente inducida es igual a el flujo magnético multiplicado por el área por la rapidez angular multiplicado por el seno de la rapidez angular por el tiempo. Y ahí los tenemos, mis queridos colegas. El proceso de inducción eléctrica en un generador de corriente directa. Este es un generador de corriente directa porque nuestra toma de corriente es a través de un conmutador. Aquí la corriente generada parte desde cero, luego sube y cae a cero otra vez, nueva vez vuelve a subir y cae a cero y así sucesivamente. Diferente a un generador de corriente alterna, que en este la toma de corriente es distinta y por tanto la corriente generada tiene forma senoidal. Los generadores de corriente directa son empleados en medios de transporte antiguos y hoy en día para emplearse en industrias es necesario colocar unos cuantos, todos fuera de fase, de modo que se puedan compensar las caídas de corriente, para así tener una salida estable y continua. La energía mecánica necesaria para producir energía eléctrica la podríamos obtener, por ejemplo, del aire colocando unas aspas, del agua, de la presión del vapor, como en las termoeléctricas, y así sucesivamente. Para la segunda parte de nuestro prototipo de motor y un generador eléctrico, vamos a analizar el siguiente efecto. Como vimos en nuestra investigación, en 1820 el físico Hans Christian Ørsted dedujo a través de un experimento que el flujo de una corriente eléctrica produce un campo magnético. Esto lo demostraremos aquí por mero deporte. Para esta prueba necesitaremos dos imanes, una espira de alambre, esta tiene 20 vueltas, y una batería. Entonces, si hacemos el contacto, como ustedes pueden ver, la corriente que fluye por la espira está generando un campo magnético que hace que se atraiga hacia los imanes, como ustedes puedan ver. Al hacer pasar una corriente de una batería a través del conmutador para que fluya en el embobinado, se crea un campo magnético de polos iguales a los imanes más cercanos
y de polos opuestos a los imanes más lejanos, de modo que se genera un momento de torsión en la bobina por atracción magnética, haciendo que ésta gire. Con el giro, las escobillas se salen de los contactos del conmutador, eliminando el flujo de energía en la bobina, por tanto desactivando el campo magnético. Luego, debido al giro que llevaba la bobina, la inercia hace que las escobillas entren en los contactos del conmutador nueva vez, haciendo que fluya la corriente, generando, por tanto, el campo magnético, haciendo que este proceso se repita y se repita una y otra vez. Según la ley de Ampère, el campo magnético es directamente proporcional a la corriente introducida en el sistema. Por tanto, entre más corriente nosotros introduzcamos en el sistema, mayor será la energía mecánica entregada por el mismo. En esencia, un motor eléctrico es un generador eléctrico que funciona a la inversa. En vez de generar corriente por el giro de una espira en un campo magnético, una batería suministra corriente a una bobina generando un momento de torsión que hace que ésta gire, parecido a las agujas de las brújulas en el experimento de Oster. Algo importante que se me había olvidado señalar es que la eficiencia de un motor eléctrico o un generador viene dado por la cantidad de vueltas que tenga su bobina y también por la cantidad de fases que éste posea en el conmutador. Por ejemplo, este solamente posee 2 fases, que es el mínimo de fases que puede tener un motor o un generador eléctrico. Y por tanto, aquí hay mucho desperdicio de energía y poca eficiencia. Por ejemplo, si tuviéramos una bobina como la del taladro dañado que habíamos mencionado anteriormente, esta bobina posee 9 fases. Por tanto, esta bobina es muy eficiente y aprovecha mucho más la energía, al igual que como podrá generar mucho más energía si lo utilizáramos como generador. Los motores de corriente directa son ampliamente utilizados. Por ejemplo, en automóviles eléctricos, motocicletas eléctricas, aviones eléctricos, PCs, DVDs, juguetes, drones, lavadoras, licuadoras, batidoras, secadores de pelo, sierras eléctricas, taladros, compresores, bombas de aguas, en fin. Es indudable que inventos como estos han transformado el mundo, dando paso a la creación de herramientas que se han convertido en aparatos indispensables en la sociedad actual. Bien, de esta forma hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Yeah.